Oración. Hola, sean bienvenidas, bienvenidos todos. Hemos hecho una primera oración de integración con la espiritualidad mayor y vamos a disponernos en estos momentos a iniciar la lectura o el estudio de la lección que corresponde el día de hoy. Estamos estudiando el libro El Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec y lo valoramos como un instrumento para aprender eh, las lecciones y enseñanzas morales que precisamos para ir avanzando. Y la otra es que también es importante recordar que estamos integrando algunos elementos que son elementos, por ejemplo, de comprensión, eh, que integran otras ramas del saber, del conocimiento, como la filosofía, la metafísica, la psicología y también nuestro propio sentido común. Entonces, por eso es quizás un poco diferente esta instrucción de algunas que normalmente se cierran o se enfocan exclusivamente a la línea espírita. Y esto no es para mezclar, es simplemente para tener una visión y un panorama más vasto y también para que pueda llegar a otros estudiosos que no necesariamente son espíritas, personas religiosas inclusive, y también algunas personas que les interesa el estudio de los valores del desarrollo moral. Bueno, vamos entonces a iniciar. La sesión pasada nos quedamos estudiando esta parte que tiene que ver con el estudio de lo que explicaba Sócrates y Platón y el comparativo que estábamos haciendo con la instrucción espírita, pero también con la instrucción cristiana básica, también con una instrucción que pudiéramos decir que es la instrucción metafísica o es la explicación del mundo del más allá, que también de alguna forma Edgar Cayce, como vidente, de Estados Unidos también dio su explicación. Entonces no es nada más cerrarnos, sino tratar de ampliarnos y tener diferentes enfoques que se complementan y se enriquecen. La sesión pasada comentábamos acerca del punto en el cual se expresaba que Sócrates hablaba bastante acerca de la reencarnación, de alguna forma lo decía, y ahí nos habíamos quedado, que de alguna forma el alma vuelve a encarnar o a tomar cuerpo. Y eso es lo que llamamos reencarnación. También comentaba que la reencarnación se da en mayor grado en los espíritus que tienen de alguna forma un récord bastante impuro, o es decir, que necesita ser purificada el alma, y para eso es preciso la reencarnación. Entonces, solo aquellas almas que han tomado buenas resoluciones en el estado errático o en el estado de la erraticidad, es decir, cuando están como espíritus fuera de un cuerpo físico y que poseen conocimientos adquiridos, trae al renacer menos defectos, es decir, trae más virtudes y también tiene desarrolladas las ideas intuitivas que de alguna forma que las tenía en su anterior encarnación. Entonces, por eso se entiende que muchos niños, de alguna forma, ya tienen ese interés vivo por la espiritualidad. De alguna forma, muchos que comprenden y aceptan la reencarnación, la existencia del mundo en el más allá, lo tienen porque han desarrollado esto en vidas anteriores, lo han conocido, inclusive lo han vivido si fueran, por ejemplo, budistas o hinduistas, por ejemplo. Entonces, muy importante esto, cada existencia determina para ella un progreso tanto intelectual, es decir, conocimiento, como moral, es decir, pureza del espíritu o perfeccionamiento del alma. Y esto lo podemos encontrar en otra obra de Allan Kardec, que es El cielo y el infierno, en la segunda parte, donde vienen ejemplos. Yo les invito a que si tienen oportunidad, se echen un clavado, como dicen los muchachos, en el cielo y el infierno, en la segunda parte, donde hablan de ejemplos. Y nos vamos a encontrar una gran cantidad de casos que nos van a dejar asombrados acerca de cómo estas enseñanzas tienen su reflejo en los hechos, tanto de los seres que estamos encarnados como los que no lo están. Entonces nos quedamos en el punto 5. Vamos a continuar en este estudio en la parte 5. Recordar que tenemos más o menos 30 minutos de estudio
cerramos la sesión y solo nos quedamos con los compañeros que tienen a bien acompañarnos en las sesiones en vivo y en directo, que también se pueden incorporar los que gusten en este WhatsApp, en este número de WhatsApp, pueden solicitar su ingreso y pueden quedarse también con nosotros. Entonces dice aquí que anteriormente, por ejemplo, en Grecia se hablaba una palabra que era daimon, y la palabra daimon, que se tradujo como demonio, realmente no tenía la significancia que le dio el cristianismo. El demonio es una entidad oscura, etcétera. La palabra daimon se refiere básicamente a espíritu o a genio. Entonces, Sócrates en el punto 5 estableció que después de la muerte, el genio, el daimon o demonio, que se nos había asignado durante la vida, es decir, pareciera como que está hablando del ángel guardián, nos lleva a un paraje en el que se reúnen todos aquellos que deben ser conducidos al Hades o al más allá para ser juzgados. Las almas, después de haber permanecido en el Hades el tiempo necesario, o sea, en la erraticidad o en el plano espiritual, vuelven a ser conducidas a esta vida en múltiples y prolongados periodos. Entonces, realmente este texto nos hace referencia a lo que conocemos como la doctrina de los ángeles de la guarda o espíritus protectores o espíritus personales que nos asisten, pero también de las encarnaciones sucesivas después de algunos intervalos más o menos prolongados en la erraticidad, es decir, en el plano espiritual. Muy interesante que Sócrates coincide con la doctrina tanto cristiana como la doctrina, por ejemplo, de la reencarnación que explica muy bien Edgar Cayce, pero también el espiritismo. En el punto 6, los demonios o espíritus ocupan el espacio que separa el cielo de la tierra. Son el lazo, o sea, son el puente que une al gran todo consigo mismo. Dado que la divinidad nunca entra en comunicación directa con el hombre, es lo que dice Sócrates, los dioses se comunican y hablan con el hombre, por intermedio de los demonios o espíritus, sea en el estado de vigilia o durante el sueño. Aquí, por ejemplo, yo difiero de Sócrates y también el espiritismo difiere y Edgar Cayce también. Por ejemplo, particularmente Edgar Cayce nos dice que la divinidad está directamente conectada con el hombre, solo que el hombre no ha hecho el esfuerzo de buscarlo y encontrarlo en su propio corazón. Por ejemplo, Edgar Cayce enfatiza que el hombre tiene el permiso y tiene la prestanza de Dios que puede comunicarse directamente con él, porque tenemos esa porción de chispa, esa energía que es nuestro propio ser. Entonces aquí es interesante. Dice, antiguamente bien se dice que Daimon simbolizaba más que demonio, no era ese el sentido, se explicaba más que nada como espíritus o dioses o seres espirituales, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que llamamos demonios actualmente, pues se refiere a espíritus que aparentemente son malos por siempre, pero eso no es el caso y tampoco existen los demonios como tal. Simplemente son espíritus de procedencia humana que han estado bastante tiempo en el mal y que pues han venido desempeñando el papel del mal aquí en la tierra. Dice que el espiritismo afirma también que los espíritus pueblan el espacio. Es decir, que estamos, por ejemplo, ahorita, en estos momentos, estamos rodeados por espíritus afines a este estudio, o bien espíritus atraídos por guías o mentores que consideran conveniente que estén aquí escuchando esta sesión, y esto pues debemos entenderlo así. Nosotros normalmente somos 10, 12 los que estamos en sesión, pero pueden haber 20, 30, 40 o 50, qué sé yo. Entonces los espíritus pueblan el espacio y por el principio de afinidad van a las conferencias, a los templos religiosos, a las sesiones espíritas o bien van a estudios como este. Dice, Dios solo se comunica con los hombres por intermedio de los espíritus puros. No necesariamente. Son espíritus que tienen un avance, pero también tienen que seguir reencarnando algunos de ellos, encargados de transmitir su voluntad, que los espíritus de comunican con ellos durante la vigilia y durante el sueño, se comunican. Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando estamos en vigilia, estamos distraídos
Nos llega una intuición, una noticia y la corroboramos que es correcta. O por ejemplo en sueño es más común. Cambiad o sustituid la palabra demonio por la palabra espíritu y ahí vamos a encontrar la doctrina espírita. En lugar de daimon o demonio, ponle el nombre de ángel y ahí entenderíamos que está hablando Sócrates de la doctrina cristiana, por ejemplo. Es decir, tanto la doctrina cristiana, la doctrina espírita, Edgar Cayce y, por ejemplo, Sócrates y Platón, de alguna forma estaban hablando de una única verdad con diferentes conceptos, pero de alguna forma el trasfondo era el mismo. En el punto 7, la preocupación constante del filósofo o del buscador de la sabiduría, tal como lo entendía Sócrates y Platón, consiste en tener sumo cuidado con el alma. Es decir, ellos respetaban el cuerpo como un templo del alma, pero decían que era lo más importante era el alma y cómo de alguna forma nos identificábamos, cuál era la función del alma en la tierra. Eh, Dice, y el alma más en el sentido de su característica inmortal. Es decir, no se preocupaban tanto lo que podría pasar en una sola vida, por ejemplo, en el caso de Sócrates, que murió con la cicuta, pero que era importante formar al alma, educarla, inspirarla, alinearla con el principio divino, porque siendo el alma inmortal, lo cierto es que lo más prudente era vivir con el fin de alcanzar esa eternidad en condiciones mejores. Y esto es muy interesante. Los espíritus que no quieren aprender, que son renuentes, que son malévolos, que son ignorantes particularmente, pues son aquellos que sufren más. Ellos pueden cometer atrocidades tremendas por libre albedrío. Hay un permiso de alguna forma. Tienen esa libertad, pero tarde o temprano van a sufrir las consecuencias. Entonces, no es cierto que el malévolo siempre se sale con la suya o que el criminal no va a ser castigado. El castigo es consecuencia de sus actos, de su forma de pensar, de sentir y de actuar en negativo. Es decir, en lenguaje cristiano se dice que en el pecado lleva la penitencia. O sea, el pecado, dicen las escrituras, es muerte. Y aquí decimos que el pecado como tal es simplemente una equivocación, una transgresión a la ley de la armonía universal, a la ley del amor, de la unidad, y eso va a conllevar un sufrimiento. Entonces, una manera de evitar sufrir en esta y en siguientes vidas es aprender a ser bueno, aprender a ser bondadoso y aprender a obedecer la ley superior, que básicamente se refiere a eso, a respetar las leyes universales del orden, de la armonía, y aprender a amar al prójimo como a uno mismo. Entonces aquí vemos, y como conclusión, el cristianismo y el espiritismo básicamente enseñan lo mismo. De alguna forma, obviamente cada quien tiene sus particularidades. El cristianismo como tal, a lo largo del tiempo, por las dos dogmas, los rituales, los fanatismos religiosos de algunos cuantos que han dirigido las iglesias, las religiones, han añadido cosas que no son y se han quedado así como algo enrutinado, algo dogmático, algo mitad verdad, mitad falso, o bueno, una parte y otra, y de alguna forma la pureza de la enseñanza cristiana auténtica, original, pues se ha desvirtuado, porque ha sido tomada por los hombres, las instituciones humanas. En el caso del espiritismo, de alguna forma, como es más reciente, 1850, 60, de alguna forma, y también considerando que el que lo codificó, el espiritismo, era una persona muy elevada a nivel de cultura, a nivel de ciencia, a nivel de pulcritud en su investigación metodológica, ha logrado traernos hasta el momento presente una enseñanza, digámoslo así, referente al mundo espiritual, que tiene la connotación muy fuerte del cristianismo, pero muy elevado. Es decir, si alguien que es cristiano quisiera conocer realmente el trasfondo de los mensajes, de las parábolas, enseñanzas del maestro, yo le sugiero que investiguen el espiritismo, específicamente en el espiritismo de Kardec, y que saque conclusiones, porque muchos que están aferrados a sus religiones pueden pensar que eso no es correcto y pues están en su derecho, pero lo cierto es de que en el espiritismo
es como el cristianismo más depurado, diría yo. No en balde, por ejemplo, en países como bastante espíritas, como Brasil, por ejemplo, los mismos católicos, cristianos o evangélicos dicen que no pueden decir nada en contra de los espíritas porque hacen obras de caridad, porque tienen buena moral, porque ayudan al prójimo, porque cumplen los principios o preceptos de Jesús, inclusive más que ellos mismos. Entonces, eso es una cosa interesante. En el punto 7, eh, si el alma es inmaterial, debe pasar después de esta vida a un mundo igualmente invisible e inmaterial. Entonces ahí hay un concepto de que no somos el cuerpo. Del mismo modo que el cuerpo cuando se descompone regresa a la naturaleza material, solo que conviene distinguir bien el alma pura, que es verdaderamente inmaterial, dice aquí que se alimenta como Dios de la ciencia y de las ideas, del alma más o menos manchada de impurezas materiales. Hay que distinguir el elemento sano, el elemento purificado, el elemento elevado, que es nuestra verdadera naturaleza espiritual, y de aquello que nosotros le hemos embadurnado como lodo, como barro, que de alguna forma tiene que ver con aquello que no sintoniza con Dios, aquello que está más conectado con la materia, con el odio, con la maldad, con el error. Entonces aquí Sócrates hace esa analogía, dice, hay una parte del alma que es pura, que se alimenta como Dios de la ciencia y de las ideas, es decir, de lo elevado, de la verdad, de lo sublime. Y de comparándola con el alma más o menos manchada de impurezas materiales que le impiden elevarse hacia lo divino y la retienen en los lugares de su morada terrestre. Interesante también que lo que llaman pureza no se refiere propiamente a la parte de alguna forma, como diríamos, es que es muy santo o es muy pecador, que puede entenderse así, pero realmente la palabra pureza se refiere como identificación con el Dios uno. Es decir, qué tanto yo estoy sintonizado y estoy irradiando, estoy imitando, emulando y estoy conectado con mi propia divinidad. Por ende, mi personalidad está sometida al mando de mi divinidad. A eso llamaría yo pureza, al grado de sintonía con lo divino, al grado que he podido y puedo ser un canal de bendiciones. Esa es la forma en que yo diría a ese concepto de pureza. Pero así como hablo de eso, también es interesante que lo impuro tiene que ver con aquellos elementos que son de la tierra, que son del cuerpo, que son de las sensaciones, del egoísmo, del orgullo, que hace que me atraiga como por gravedad la tierra para volver a encarnar. ¿Por qué? Porque cuando ya llego al grado de pureza suficiente, haber aprendido las lecciones que la tierra es como una escuela que me las da, puedo yo migrar a otros planos más sutiles donde ya no hay cuerpos físicos. Pero como sigo reencarnando, es que sigo aprendiendo. El detalle y el problema es que en cada encarnación, en lugar de hacerme más limpio, más puro, pues me lleno más de lodo y me jalo, me conecto más con la materia y con la propia identidad de la carnal o física. Entonces ahí es donde yo siempre he dicho, lo más importante tanto en la doctrina espírita, en el cristianismo, en el ateísmo y donde sea, es aprender a conocernos. Y conocer nuestra parte humana, nuestro ego es importante, pero más allá de eso es conocer e identificarnos con nuestra verdadera naturaleza divina, a través del amor, la devoción a Dios, de la oración, de la meditación, del amor al prójimo, de aprender a obedecer y a disciplinar el ego. O sea, de esa forma el diamante interno empieza a emerger y empieza a irradiar. Entonces, aquí como vemos, Sócrates y Platón comprendían perfectamente los diferentes grados que tenía el ser de desmaterialización o materialización del alma. Entonces, esto depende de su mayor o menor pureza, pero también lo que aquí vemos es que, por ejemplo, esa pureza no es porque Dios nos hizo así o asá, o con ciertas tendencias. Esa pureza es por mérito propio, es por el esfuerzo, por aprender a alinearse y sobre todo alinear la atención, el pensamiento, la mente. Y esto es bien importante.
Fíjense que lo más importante, yo que he estudiado psicología, me doy cuenta de la trascendencia de lo que es la mente, lo que es el pensamiento. Realmente nuestro exterior, nuestra parte humana, nuestro cuerpo, nuestra vida es reflejo del pensamiento. Entonces, si logramos controlar tus pensamientos, como decía Calibán, el que domina la mente lo domina todo, porque aprendió a conocerse y a dominarse a sí mismo. Pero bueno, este es un tema que complementa esto. A través del pensamiento podemos desarrollar, alinearnos a los valores y desarrollar las facultades positivas del espíritu. Dice, aquí se decía esto por intuición, pero el espiritismo lo ha comprobado por muchos ejemplos y yo reitero, estudiamos el libro El cielo y el infierno en la segunda parte en particular, porque ahí vienen casos bastante anecdóticos y también muy ilustrativos. Punto 9, y ya estamos terminando. Si la muerte fuese la completa disolución del hombre, sería muy ventajosa para los malos, pues después de la muerte se verían libres al mismo tiempo de su cuerpo, de su alma y de sus vicios. Y esto es bien interesante. Preguntémonos, ¿la muerte es la disolución total del hombre o hay una continuidad del alma o de la conciencia? Porque si la muerte fuera el término final de nosotros, de la humanidad y del hombre, pues ciertamente pues sigamos haciendo lo de siempre, ¿no? O sea, como dicen por ahí, a darle que mole de olla, dice mi madre. Bueno, no dice mi madre, quién sabe quién lo decía. Pero lo cierto es que muchas personas consideran que eso, de que después de la muerte no hay nada, y envilecen su cuerpo, alcoholismo, degeneración, vicios, hacer daño a los otros, enriquecerse ilícitamente. Si fuera ese el caso, pues ciertamente que imagínense cómo estaría la humanidad. Pero lo cierto es que la mayoría ya está intuyendo que el alma sobrevive al cuerpo y que hay una continuidad de lo que hicimos en esta vida en la siguiente. Por eso muchas enseñanzas hablan de que son colocados en una balanza y que, por ejemplo, Egipto, que ponías el alma en un lado y una pluma en el otro. Y dependiendo del peso, pues era como te iba, ¿no? También la doctrina del infierno y de que tus pecados se pagan con las penas eternas, que es una falsedad absoluta. Y bueno, un montón de cosas. Pero bueno, de alguna forma están estableciendo este principio de que la continuidad de la vida perdura después de la muerte física. Ahora con las experiencias cercanas a la muerte, con las regresiones y con tantas cosas, pues se está demostrando que somos eternos y que estamos continuamente reencarnando y que el mañana va a ser un reflejo de lo que sembremos hoy. Entonces, lo que explica el materialismo es eso, que la muerte es el último etapa de la vida y que acaba todo. Pero con esto, si fuera el caso, eh, se estaría aceptando la anulación de toda la responsabilidad moral ulterior, es decir, posterior de aquellos que pues no supieron o no quisimos hacer buen uso del libre albedrío y lo usamos mal la vida. Entonces, solo el hombre que se ha despojado de sus vicios y se ha enriquecido con virtudes puede esperar tranquilamente el despertar en la otra vida. Esto es interesante. Dice que el espiritismo dice que cuán penoso es para el malo el tránsito de una vida a la otra. Yo aquí lo refiero más que la transición y el despertar en el otro mundo, en el plano espiritual, va a ser de acorde a la vida que hayamos tenido al desarrollo moral de nuestro espíritu, a la comprensión de las enseñanzas espirituales. No es lo mismo un ateo o un cristiano o católico o el que sea, que tiene ciertos prejuicios, dogmas y creencias, que encarna, desencarna, encarnó aquí, desencarna y quiere hablar con Jehová o con Dios o quiere hablar con Jesús o se encuentra en una situación que no esperaba. Entonces, hay una ventaja para aquellos que estudiamos esto, que lo que nos pase en la siguiente no nos sorprende. Es decir, podemos reencarnar o desencarnar y encarnar, más que encarnar es liberarnos y llegar a un plano astral, el bajo astral, lo que llaman el umbral,
y ya no deberíamos sorprendernos de que estamos ahí, porque de alguna forma eh, llegamos por vibración a la esfera que nos corresponde. ¿En base a qué? En base al buen o mal comportamiento del ser en la vida. Y esto no es, digámoslo así, una doctrina infantil que pudiera pensar alguien, es que esto, pues eso se enseña en el catecismo. No, es que ya entendemos, ya empezamos a tener una cercanía con el plano de allá. Entonces, ciertamente las personas que hacen mal uso de su vida, que se pueden inclusive suicidar de manera inconsciente, dañando su cuerpo, yéndose antes de tiempo, o cosas extremas, crímenes y eso, pues es muy doloroso el despertar a la otra vida. Es decir, conlleva un sufrimiento más largo. Entonces la clave para disminuir el sufrimiento es la mejora moral y las obras de bien que podamos hacer. Punto 10. El cuerpo conserva los vestigios bien pronunciados de los cuidados que se le han dispensado y de los accidentes que experimentó. Esto nos pasa en el cuerpo, accidentes y todo. Pero también lo mismo sucede al alma. Esto es lo que dice Sócrates, acuérdense. Cuando ésta se despoja del cuerpo, cuando el alma se despoja del cuerpo, lleva consigo las señales evidentes de su carácter, de sus afecciones, sus intereses, sus preferencias, sus gustos, lo que no le gusta, y también las marcas que cada uno de los actos de la vida le dejaron, sobre todo aquello que fue para el alma muy contundente, aunque no necesariamente lo teníamos consciente. Hay detalles muy pequeños que pueden impactar al alma. De ese modo, la mayor desgracia que puede sucederle al hombre es irse al otro mundo con el alma cargada de crímenes, es decir, con remordimientos, con culpas, con situaciones que lo atormentan, porque ya de por sí ya es un infierno. Y te lo llevas allá, acuérdense que en el plano de allá, al no tener un cuerpo, las sensaciones, digamos, son más exacerbadas. Es decir, tenemos una conexión con el cuerpo, aunque se está deteriorando, está ya en estado de deterioro, de integración con la materia, siempre y cuando, por ejemplo, el espíritu fue muy apegado al cuerpo, o sea, con muchos vicios, muchos defectos sensuales, por ejemplo. En la transición es bien difícil, pero un espíritu que está consciente de esto, hace obras de bien, no se apega a los bienes materiales en exceso, aprende a sentirse un espíritu liberado, para él es una liberación de un cuerpo enfermo, de un cuerpo viejo, por ejemplo, y sabe que la vida continúa. Entonces, eh, y aquí dice, vale más sufrir una injusticia que cometerla. Eso es lo que decía Sócrates. Y por encima de todo, debe uno dedicarse no a aparecer un hombre de bien, sino a hacerlo. Conversaciones de Sócrates con sus discípulos en la prisión. El libro es Gorgias o Gorgias, y ahí vienen los puntos donde pueden estudiar esto. Entonces, este señor Sócrates extraordinario, ya estamos terminando, voy a terminar aquí. Aquí encontramos otro punto capital confirmado hoy por la experiencia, que el alma no purificada conserva las ideas, las tendencias, el carácter y las pasiones que tenía en la tierra. La máxima, más vale sufrir una injusticia que cometerla, ¿no es acaso completamente cristiana? Es el mismo pensamiento que Jesús expresa con esta imagen. Si alguien te hiere en una mejilla, ofrécele también la otra. Fíjense que esta frase, que es para muchos de nosotros, fue bastante enigmática y bastante como que la rechazamos cuando, ¿cómo que si me pegan ahora voy a dar el otro lado para que me peguen también? No, se refiere básicamente a eso, que en un momento dado debemos entender que es más vale sufrir una injusticia que nosotros cometerla. Y la otra es que si te hieren, no hieras al otro. ¿Por qué? Porque te generas un karma, te generas una situación, porque estás asumiendo una justicia por tu propia mano, y es preferible aceptar y recibir una injusticia, sufrir una injusticia, que cometerla nosotros. Y esto es una idea completamente cristiana, muy alta. Entonces, aquí ya cerramos y vamos a dejar
la tarea para que la reflexionen. El material ustedes lo tienen, el libro lo tienen en PDF, pueden revisarlo, reflexionarlo en la semana y estaremos para el siguiente martes estudiando el punto número 11. Fíjense que ya terminando esto, ya prácticamente que ya es muy corto, pero es muy interesante el estudio comparativo y más que yo me voy así como que lo que interesa y termina aquí. Es muy poco, ya en la siguiente sesión terminamos el preámbulo ya propiamente del capítulo 1, que no he venido a derogar la ley, que es la parte moral, la parte doctrinaria, la parte formativa del espíritu, del alma. Y aquí estaríamos terminando. Entonces, aquí cierro, agradeciendo a nuestros seguidores de YouTube, agradeciendo a todos ustedes que compartan este material. Me despido y me quedaría con los estimados amigos, compañeros que nos siguen, por si hubiera alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Y también nuestros seguidores pueden mandar sus preguntas, dudas o comentarios a este número de WhatsApp y con todo gusto lo contestaremos. Pues que pasen excelente día, mañana, tarde o noche y nos vemos a la próxima sesión. Gracias.